Comunidades indígenas, étnicas, campesinas del litoral pacífico y piedemonte costero, líderes y lideresas sociales, presidentes e integrantes de la Junta de Acción Comunal que nos acompañan, y en especial a la población del municipio de Olaya Herrera, voceras de las comunidades del litoral pacífico y piedemonte costero, Erika María Guerrero, Jessica Olaya Campás, Claudia Estela Musicue, Alto Comisionado para la Paz Iván Danilo Rueda Rodríguez, director del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, PENIS, Felipe Tascón Recio, alcalde del municipio de Olaya Herrera, Cruz Dalmiro Olmedo Torres, representante a la Cámara por la Curul Especial de Víctimas, Gerson Lisímaco Montaño, funcionarios del Gobierno Nacional de Colombia, mandos regionales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, representantes de las organizaciones internacionales acreditadas en Colombia, alcaldesas y alcaldes, gabinete departamental y municipal, medios de comunicación, y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Les agradezco el sacrificio de muchas y muchos de ustedes por llegar a este evento, por trabajar conjuntamente de manera colectiva las posibilidades del diseño de un nuevo territorio, las posibilidades de sustituir una economía por otra economía. Indudablemente el principio básico para una labor en la que han fracasado muchos gobiernos, otros ni siquiera han acometido las tareas que corresponden a una complejidad de las mayores que se han construido en la historia de Colombia contemporánea, indudablemente tiene que ir de la mano de ustedes mismos. No pueden ser unos funcionarios ubicados en la ciudad de Bogotá, ajenos al territorio, desconocedores del territorio mismo, muchísimo menos ubicados fuera del país, en otras regiones del poder geopolítico del mundo, quienes puedan realmente diseñar la manera como un territorio tan concreto como en el que estamos puede cambiar y transformarse. No es allá, es acá, es con la gente de acá, es con las organizaciones de acá, es con el poder popular que hay que construir acá. Es la ciudadanía misma la que tiene que ser dueña del territorio que habita. En eso consiste quizás la paz. Si la ciudadanía controla y es dueña de su propio territorio y lo transforma en el sentido de su querer, de sus deseos, de sus prioridades, podemos decir que estamos construyendo una democracia. Si son otros los que toman las decisiones, sean del Estado o sean de quienes están por fuera de la ley y del Estado, o sean autoridades por fuera incluso del país, no hay una democracia. La democracia significa el poder del pueblo. El proyecto democrático, que es como una bandera, como un objetivo, el lograr que cada vez más en lo concreto, en lo diario, en el territorio específico, sea el pueblo el que tenga el poder, ese se irá concretando y no hay otra manera sino con el pueblo mismo, si el pueblo lo quiere, si el pueblo lo lucha. Y este gobierno del cambio lo que simplemente tiene que hacer en primer lugar es ponerse al servicio de ese pueblo, es juntarse a él, es hacerle caso, obedecerle, servirle,
como reza la Constitución, porque el servidor público es el sirviente del pueblo. Bien se ha ideado aquí, en estas áreas de trabajo y en estos días, que no se trata de sustituir una mata por otra. Así se ha visto tradicionalmente en las últimas décadas. La política oficial ha pasado de arrojar veneno desde las avionetas, el glifosato, masivamente sobre los territorios, sobre las gentes, sobre las aguas, sin ningún resultado concreto en realidad, fracasando una y otra vez, hasta la idea de coger cada persona de manera individual que cultiva una especie vegetal para reemplazarla por otra especie vegetal. Hasta aquí lo que cosechamos son fracasos. Y debo admitir que nosotros no es que tengamos la verdad revelada y que lo que aquí insinuamos y trataremos de hacer sea el camino más eficaz y correcto posible. Pero indudablemente ustedes han señalado con acierto que no se trata de sustituir una mata a la que le decían que mataba, la mata no mata, es el mercado el que mata, por otra mata. No es tan simple el problema. Ustedes nos enseñan que hay que sustituir una economía por otra economía. Y una economía es algo muchísimo más integral que producir una mata. Si nos fijamos en el comercio que tiene la hoja, la pasta y la cocaína al final, lo que tenemos es un complejo, una economía que tiene que ver con la dotación de insumos, que tiene que ver con la agroindustrialización en la finca misma del campesino. No vende él la hoja, vende la pasta, es decir, le ha dado un valor agregado por el cual tiene una mayor rentabilidad y puede, a partir de las realidades del mercado, tener un estilo de vida, quizás un mejor vivir, que hay allí en ese tipo de economía casi que compradores inmediatos. No se queda botada la mercancía por allí, no se ofrece un precio por debajo del costo de producción. El comprador está casi ahí mismo y de manera inmediata paga lo que la mercancía, el mercado dice que cuesta, y se la llevan también casi que automáticamente, entre comillas, al mercado mundial y la realizan, es decir, la venden con unos inmensos márgenes de rentabilidad que genera el hecho de la ilegalización. Los márgenes de utilidad de la cocaína están en directa proporción con la ilicitud que las leyes de otros países y las nuestras le ponen a ese tipo de productos. No voy aquí a hablar de cómo quitar esa ilicitud a escala mundial. Es una discusión que va, que avanza, que es lenta. Hemos convocado a los países, a los presidentes de toda América Latina, a que nos reunamos en una conferencia para evaluar el impacto de lo que se ha llamado desde hace 50 años la política de la guerra contra las drogas, que nació en el gobierno de Nixon en los Estados Unidos y se irradió al conjunto del continente. El balance en números es desastroso, es una hecatombe. En Estados Unidos, desde hace medio siglo, han puesto presos por lo menos 10, 15 millones
de personas por tener algo en el bolsillo. La mayoría de esas personas son negras, son latinas. Es como si las principales ciudades de Colombia de un momento a otro vieran que toda su población es conducida en fila a una cárcel. Sobre las cárceles montaron negocios privados. No hay una población en el mundo que en porcentaje tenga tanta gente en las prisiones que los Estados Unidos, como un producto de esto que mal llamaron la guerra contra las drogas. Encarcelaron a su propia población, y no en la que más quieren desde los círculos del gobierno, los blancos, sino en la que menos quieren, las juventudes negras, las juventudes latinas. Y no es la única cifra escandalosa. Los estudios dicen que en América Latina han muerto, en virtud de los conflictos que trae la economía ilícita, 1 millón de latinoamericanos, la mayoría de ellos colombianos y colombianas, la mayoría de ellos humildes, el pueblo pobre de América Latina que cae bajo las balas homicidas en unas guerras invisibles pero profundas, tan intensas, que han convertido a nuestro continente en el más violento del mundo. Ni la guerra de Ucrania hoy trae tantos muertos al día como lo que trae la economía ilícita, la lucha contra esa economía ilícita en nuestros propios pueblos. Las ciudades más violentas del mundo están en estas tierras. Incluso 5 ciudades norteamericanas entre las más violentas de la humanidad. Violencia que todos los días aquí nomás en este territorio nos pega, nos golpea. Todos los días en Colombia una masacre, una barbarie, un asesinato de alguien que quizás hasta por casualidad, porque no debería estar donde estaba, termina agotando su existencia, su vida, por alguien que ni lo conoce. En estos territorios hemos visto cómo jóvenes negros matan a otros jóvenes negros, como si no debiera haber una unidad para que la negritud de nuevo se pusiera en lucha unida por derrotar la nueva esclavitud y para lograr la nueva emancipación. Las organizaciones que han crecido al lado, gobernando quizás la economía ilegalizada, hoy son más poderosas que las que existían hace 50 años. Pablo Escobar palidecería si viera el poder de las actuales organizaciones. Ya no son unos grupos de pistoleros populares en las grandes ciudades del país a los que le llamaban carteles. Hoy son verdaderos ejércitos privados del narcotráfico, con lo mejor de las armas que compran en los Estados Unidos y que les venden abiertamente en los Estados Unidos, organizados por verdaderas multinacionales que saben manejar los circuitos financieros de la globalización económica, que viven en Londres o en Nueva York o en Madrid o en la misma Shanghái o en Múnich o en Miami o en la ciudad de Bogotá, cuya nacionalidad ya dejó de ser colombiana. Las mafias de hoy no son mafias colombianas, son mafias que recorren todas las nacionalidades del planeta. Las últimas capturas son capturas de ciudadanos mexicanos, guatemaltecos, norteamericanos, rusos, españoles
y de otros países. Estas nuevas organizaciones controlan territorio, pueden controlar un territorio tan grande como el país, por ejemplo, cuando hablamos de Haití, en el Caribe, completamente subyugado y destruido por los cruces del mercado ilícito. Se ha destruido la democracia, han crecido en poder las organizaciones narcotraficantes, se ha condenado a decenas de millones de personas a las cárceles, ha sido asesinado 1 millón de latinoamericanos y en lugar de caer los consumos de las drogas ilícitas, estas han empeorado. Es probable que la baja demanda por pasta de coca en algunas regiones de Colombia tenga que ver, aún hay que estudiarlo más profundamente, con el hecho de que los norteamericanos han cambiado sus consumos, sus gustos y se desplazan de la cocaína, que era la droga del neoliberalismo, de la gente que quería competir entre sí como en una carrera de caballos, que necesitaban del estímulo diario, que necesitaban de mantenerse despiertos para hacer ganancias, que necesitaban de la acción permanente. Hoy hay otro tipo de sociedad en los Estados Unidos, una sociedad que reconoce que ese modelo neoliberal ha sido un fracaso, pero que va hacia otro mundo peor, el de los individuos que quieren escapar de su propia existencia, de su propia vida. Han pasado del consumo de la cocaína al consumo del fentanilo, una droga química que se vendía en las farmacias por las farmacéuticas legales y que, siendo un derivado del opio, de la heroína, termina siendo 50 veces más poderoso en su capacidad de adicción y mortal, al punto que si la cocaína les mataba 3.000 personas por sobredosis al año en los Estados Unidos, el fentanilo hoy les está matando 100.000. ¿Cómo se puede llamar exitosa una política llamada de guerra contra las drogas si el resultado final es que en lugar de bajar las 3.000 muertes por sobredosis que les producía la cocaína, la marihuana nunca les produjo una? Ahora tienen que enfrentarse a una verdadera epidemia dramática cuando caen 100.000 norteamericanos y norteamericanas muertas por sobredosis cada año por esta nueva molécula que creó el mercado del capital, un dantesco espectáculo de zombies como lo que vemos en las películas, un imperio que puede decaer si no es capaz de cambiar su política, que no puede enfrentar el consumo de las drogas a partir de la cárcel, a partir de criminalizarla, sino que tiene que enfrentarla a partir de cambiar la sociedad, de hacerla más afectuosa, de lograr que las cadenas de la solidaridad puedan aparecer en esa carrera de caballos individuales que le generó el neoliberalismo y pueda aparecer de nuevo la palabra comunidad, la palabra solidaridad, la palabra amor, que es lo que impide realmente que un ser humano débil termine en el rincón de las calles buscando la pérdida de su existencia a través de las sustancias que consume, de una política de salud pública antes que una política carcelaria, que una política preventiva que enseña al niño y a la niña, en lugar de llevar a los negros encadenados en un número mayor, muchísimo mayor que el que tenían en la época de esclavitud, cuando llevaban también a los negros esclavizados a la cárcel. Ha fracasado esa política y yo quiero que eso se debata en los escenarios internacionales hasta donde podamos. Nuestro gobierno no cederá un espacio internacional siquiera
para debatir de frente con los poderes del mundo el que la llamada guerra contra las drogas ha fracasado. Es una hecatombe, es un desastre humanitario y tiene que ser reemplazada. Pero eso no significa entonces que nos quedemos con el sueño, sabiendo que esos procesos pueden llegar a ser de décadas, como pasó con la marihuana, que hoy es legal en buena parte del mundo, y sobre la cual Colombia podría tener unas enormes ventajas comerciales para convertir la producción de ese vegetal en una riqueza nacional que privilegiara en primer lugar al campesinado que tanto ha sido perseguido por cultivarla. Espero del Congreso de la República, faltan 2 debates para un cambio en la Constitución, que se apruebe, que demos ese paso, que indudablemente reconozco que hay obstáculos morales o éticos por lo que hemos sufrido alrededor de estas producciones y de estos consumos, pero que el mundo va para otra parte, que va para la legalización de esa economía que antes era ilegalizada y que Colombia puede tener una gran ventaja comercial y productiva y popular si el Congreso de la República, como tantos congresos del mundo, da el paso hacia quitar la ilegalización. Sin embargo, el tema de la hoja de coca es diferente, muy diferente. Pasará este gobierno y aún no se avanzará en temas de mejorar la política mundial alrededor de este tipo de vegetales y de sustancias. Por eso, la tesis aquí planteada de sustituir una economía por otra me parece la acertada. No una mata por otra mata, en una familia mirada individualmente, sino en el territorio, cómo en el territorio cambia una economía por otra. Solo es posible si la otra economía es capaz de volver ese territorio más próspero. Solo es posible si la otra economía que pretendemos construir colectivamente pueda darle más riqueza a la gente, un mejor vivir a la familia y un mejor nivel de calidad de vida, comenzando, y no es cualquier cosa, porque nos dejemos de matar. Porque la primera condición de mejorar la calidad de vida es la paz. Es no tener el miedo de que cuando el hijo sale de la casa, quizás ya no pueda volver. Es no tener el miedo de que se lleven forzadamente a la niña. Es no tener el miedo de que en 2 días aparezca en el vecindario la masacre. Es la tranquilidad, el primer criterio para mejorar la calidad de vida. Y eso puede conseguirse de entrada si tenemos la capacidad, y tengo que reconocer que el Estado colombiano durante décadas ha sido incapaz de reemplazar una economía por otra. Porque se trata de vías, porque se trata de medios de transporte, lo decían aquí, quizás acuáticos, pero modernos. Se trata de vincularse al mundo. Se trata de que también tenga procesos de agroindustrialización, como la economía ilegalizada, y que esté en propiedad del productor campesino y campesina de manera colectiva, que tenga un comercializador inmediato, que tenga una articulación con el mercado de manera casi inmediata, sea nacional, sea internacional, que se acompañe de la educación y el saber, porque ¿qué economía puede prosperar si no tiene el conocimiento
y eso implica la universidad, eso implica que la gente que trabaje allí pueda tener el máximo posible de condiciones de salubridad pública, de sanidad, del derecho a la salud, que pueda haber las garantías laborales, que pueda haber los derechos democráticos ejercidos y garantizados en el territorio mismo, que pueda haber que la sociedad que habita en el territorio es la dueña de sus propios destinos. Esa economía construida integralmente es el gran reto que región por región tenemos que ubicar, no solo por designio del gobierno, sino con la opinión y la voluntad de las organizaciones populares y de las gentes que habitan el territorio mismo. Ideas hay, claro que aparece en el horizonte, debido a una de las grandes problemáticas de la humanidad, la peor, la crisis climática, la necesidad de pagar porque la selva y el bosque vuelva a crecer, porque tiene esa capacidad de ser esponja que absorbe los gases efecto invernadero, como el CO2 y el metano y otros, que la gran industria del capital arroja en los países más poderosos de la Tierra a la atmósfera, llegando a una cadena de acontecimientos que puede extinguir la vida completa del planeta en apenas unas décadas, incluida la vida humana. Estar al borde de la extinción humana hace que se muevan mecanismos, quizás para nuestro gusto, muy lentamente, aún sin tocar el corazón del asunto, y es que la gran producción del capital deje de usar el carbón y del petróleo a escala universal. Pero una solución parcial es que vuelvan a crecer los bosques y las selvas para que actúen como esponjas, y entonces aquí tenemos una oportunidad, porque esta región es de selvas y de bosques, la más biodiversa del mundo. Y si pagan por ello, entonces articulemos eso a la idea de transformar una economía por otra, porque el simple hecho de dejar crecer la selva en un territorio concreto vale dinero que se transfiere a las comunidades, si no se dejan estafar, porque en esto ya hay estafadores de vieja data. Si no se dejan estafar, y para eso hay un gobierno para que nos ayude a que no estafen. Pero perfectamente una familia campesina, una comunidad negra puede establecer un acuerdo para dejar crecer la selva en su territorio o para cuidarlo, para vivir en la bioeconomía de esa selva sin destruirla y cobrar los ingresos que serían incluso mucho más rentables que los de la hoja de coca si nos articulamos al deseo mundial de sobrevivir y por tanto a la lucha mundial contra la crisis climática, usando nuestro propio territorio que tiene unas ventajas para ello, el hecho de que es la selva más biodiversa del mundo. Ahí hay una parte, no soluciona todo, pero hace parte como un ladrillo en una casa de las soluciones que se pueden encontrar para traspasar una economía ilegalizada hacia otra economía legal. Con Felipe hemos discutido el tema de lo que se llama propiamente la sustitución de cultivos. Y hemos dicho que poco hacemos si a la mata de hoja de coca se le reemplaza por una mata de maíz, si no hay un comprador del maíz, si no hay una transformación industrial del maíz, si no hay unos medios de transporte del maíz, si no hay una asociatividad alrededor del maíz, si no hay un mercado que compre el maíz, no podría hacer nada el que ponga una mata de maíz si esto no existe, comparativamente con el mismo que puede tener una mata de hoja de coca
la mata de hoja de coca le dará más dinero que la mata del maíz, a pesar de que el maíz sea un alimento sustancial para la humanidad. Por eso aquí hemos dicho que queremos primero asociatividades, que esto no se puede hacer a nivel individual. Segundo, que cualquiera que sean los esquemas productivos, el tipo de plantación que se quiera establecer, como el ají en esta región, que parece ser de la escogencia de la gente, es la madera de balso, con la cual yo jugaba cuando era niño en mi colegio, y que tiene indudablemente demandas mundiales. Pero si no hay una ayuda del Estado, si no está el crédito barato, si no se titula la tierra que hay que titularla, si no hay el acompañamiento tecnológico, si no hay las transferencias del saber, nuestra mata de ají tampoco competirá con la mata de la hoja. Y yo no haría de la mata de la hoja, como se hacía en el antaño, una demonización, volverla ideológicamente, falsamente, en una mata que mata, en una mata del demonio, porque es una simple mata como todas las demás. Incluso con unos elementos culturales de las culturas precolombinas que le dieron connotaciones incluso sacras. La hoja de coca tiene utilizaciones diferentes. Y yo le voy a proponer a Felipe, tal como han ensayado los indígenas Nazas en el Huila, con los suecos, que han logrado procesos exitosos de transformación de la hoja de coca, quitando el alcaloide, en fertilizantes más poderosos y más baratos que los que se construyen con la urea. Demos el paso hacia una utilización de la hoja de coca, no hacia su demonización. Con dinero del Estado se pueden crear dos grandes factorías para hacer fertilizantes que hoy se necesitan en Colombia cuando aumenta el hambre y cuando necesitamos hacer una reforma agraria. Una aquí en la región, otra en el Catatumbo, y ensayamos. Hay quienes dicen que allí aparecería lo que llaman los ingleses la teoría Cobra, y es que si compramos la cosecha, entonces en lugar de disminuir cosechas, aumentarían, porque más gente produciría más y más con destino a venderle al Estado. Se puede poner una condición, unos años de antigüedad del cultivo para comprarlo en las factorías, de tal manera que empecemos una transformación productiva de la hoja de coca con los cultivos más viejos que aún existan. Y entonces habría una disminución real. Pero es una discusión que ya debe dejar de ser discusión y que tiene que pasar a la práctica. Es en la práctica en donde sabremos si el proyecto es eficaz o no es eficaz. Dicen que ya no compran tanta hoja de coca como antes, tanta pasta. Algunos dicen que eso es mentira, que nos lo están inventando para que nosotros hagamos otro tipo de políticas. Algunos dicen que es verdad. Pero yo creo que independientemente de eso, si hay una menor demanda por la pasta de coca, si eso es cierto, y yo creo que terminará siendo cierto por el cambio de consumo de drogas en los Estados Unidos, que en cualquier momento se traspasa a Europa, lamentablemente para Europa, y ojalá no se traspase a la China, porque sería, y ellos ya vivieron un desastre humanitario con el opio, un desastre de la humanidad. Ojalá no se desplace a los mercados internos de Colombia de la droga, porque los negociantes de ese tipo de sustancias pueden usar el fentanilo por su gran capacidad de adicción a, sin saberlo el consumidor, mezclárselo en las sustancias para que quede amarrado, para que quede esclavizado de por vida, con el peligro inmenso de que esa esclavitud
lo lleva a la muerte casi que inmediata. El Estado tendrá que cuidar en las grandes ciudades que eso ojalá no ocurra. Ahora tendríamos, porque no producimos el fentanilo y es más barato allí donde hay industria, que podría ahora aparecer el fenómeno contrario, la importación de ese tipo de drogas a Colombia para mantener los mercados esclavizantes de las sustancias que la población demanda en algún porcentaje, para tratar de hacer fiesta en el caso colombiano o para tratar de huir de la vida como en el caso norteamericano. Para poder hacer una sustitución de una economía por otra, hay que tener el Estado aquí, no de visita como nosotros ahora. Claro, viva Petro, dicen en las esquinas, Petro, 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 pero Petro llega y Petro se va. Y entonces, ¿qué queda? Fuera del recuerdo. El Estado debe quedar aquí. En estos años contemporáneos que hemos vivido, la experiencia ha sido que el Estado casi se hace presente únicamente es a partir de la policía o del ejército, es decir, de las armas. Se copa el territorio por temporadas, tratando de disminuir la violencia con ese tipo de procedimiento, pero no llega más. No llega la vacuna, no llega al hospital, no llega a la universidad, no llega al colegio. Y de esa manera no llega el Estado. El Estado no puede quedarse en un territorio a punta de armas, porque esa es la demostración máxima de su propia debilidad. No es que no se usen las armas porque toca, sino que no pueden ser el único instrumento de presencia estatal en un territorio. El Estado civil, la política social, la garantía de los derechos, la justicia, tienen que hacerse presentes en el territorio. Si en el conflicto de una cerca entre un campesino y otro, el que la resuelve es el comandante del grupo armado ilegal de la región, ha fracasado el Estado. Cuando el que tiene que resolverlo es el juez. Y cuando el ciudadano lo primero que tiene que hacer, porque puede, es ir al juez, si es que el juez está allí, es decir, ir al Estado para dirimir su conflicto. El Estado aquí es fundamental, por eso a partir de ahora, en todas las zonas donde se va a establecer este programa de sustitución de economías, debe haber instancias del gobierno nacional que puedan coordinar en el territorio con eficacia la acción del SENA, la acción del Banco Agrario, la acción de la Unidad Nacional de Tierras, la acción del Ministerio de Salud, la acción del Ministerio de Educación, etcétera. Esos consejos de gobierno deben vivir aquí, en el territorio, deben permanecer aquí a pesar de los riesgos y deben con el pueblo gobernar aquí, para que estas visitas no sean esporádicas, no sean simplemente recuerdos. En esa misma medida hay que resolver conflictos. Claro que existen y crecientemente conflictos entre las etnias negras y las etnias indígenas. Alguien por allá antaño que yo leía mucho decía, esas son las contradicciones en el seno del pueblo. Porque tanto las etnias negras como las etnias indígenas son pueblo colombiano, como las culturas campesinas lo son, puro pueblo colombiano. Hoy tenemos una conflictividad que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con el territorio e incluso con la concepción con que se puede manejar un territorio
entre comunidades indígenas, comunidades afros, incluso comunidades campesinas. Se vive intensamente en el Cauca, pero no solamente en el Cauca. Y este tipo de economía ilícita o ilegalizada exacerba la contradicción, porque las fuerzas que se mueven allí con sus intereses económicos pueden usar a unos, a otros, ponerlos en contra, atizar el conflicto con tal de que el poder popular no sea el que controle el territorio, sino el poder del armado, el que finalmente lo controle. Hay que resolver, por tanto, esa conflictividad. Este gobierno está por la construcción de la paz y, por tanto, la paz no es solamente como unos grupos armados hablan con el Estado, sea en la rama judicial, sea en la rama del Ejecutivo, sino cómo la comunidad dialoga entre sí para garantizar los caminos del entendimiento, del acuerdo, del pacto y, por tanto, de la democracia. También tenemos que hablar del tema de los grupos en armas. En estos últimos días hemos hablado bastante en conferencias sobre lo que llamamos el proceso de paz. Uno, el más adelantado hasta ahora, el del Ejército de Liberación Nacional, que reclama un estatus político y sobre el cual nosotros tenemos que conocer y saber que la fase del conflicto que se vivió hace unos años, muy ideológico, muy ligado a las banderas que hacían que un grupo se levantara en armas contra un Estado con el objetivo de cambiarlo, de cambiar el poder a través de las armas, que esas fases han cambiado hacia otras, que son propiamente las del control de la economía ilegalizada. Y no es lo mismo lo que había antaño a lo que hay hoy. Así se tenga la misma bandera, las cosas cambian. No es lo mismo cuando se está pensando en cómo hacer una revolución para cambiar un poder por otro poder, a cuando se está pensando en cómo mantener el control sobre una economía ilegalizada en un territorio concreto sin afectar en realidad las fuentes del poder político de Colombia, incluso fortaleciéndola, porque la economía ilegalizada en las últimas décadas es el soporte del poder político tradicional de Colombia, porque les da la plata, porque les da la muerte y el terror para que la gente no piense en el cambio, porque les da una alianza que hace unos días apenas Salvatore Mancuso denunció y puso explícitamente en la existencia de su propia vida cómo el paramilitarismo era en realidad una profunda alianza entre el narcotráfico y el poder político tradicional, económico y militar. Cambian las fases de la historia y en un proceso de paz, esta nueva realidad que surge desde 1993, le pongo esa fecha, cuando la mafia decidió ruralizarse, dejar de ser urbana y pasar a estimular el cultivo masivo de la hoja de coca en Colombia. Desde ahí apareció otra fase de la violencia que es diferente, que no tiene que ver con la bandera ideológica, que no tiene que ver con el socialismo, que se desplomó para ese mismo año en todo el mundo, que no tiene que ver con el cambio del mundo, sino con la conservación del negocio. Nosotros sí queremos darle ese estatus político al ELN, pero reconociendo estas nuevas realidades de la lucha violenta en Colombia. Y en esa medida les propongo
desde aquí, Olaya Herrera, Bocas de Satinga, que trabajemos. Ellos están reunidos allá, en La Habana en este momento, lejos de aquí y en otro océano diferente. Les propongo que trabajemos en serio un cese al fuego, que se dejen de matar y que nos dejemos de matar, y que en primer lugar se ponga la existencia tranquila de la ciudadanía, que sea un cese de hostilidades a la ciudadanía colombiana, y que podemos comenzar no en la idea nacional, como lo propuse en diciembre, compleja, difícil, muy inestable, muy peligrosa, sino en la idea territorial, regional, porque indudablemente la paz de Colombia hoy es más que nada una paz territorial. Los conflictos son diferentes de territorio en territorio y por tanto tienen que ser vistos desde el prisma territorial. El cese al fuego puede ser territorial. Podemos escoger una región concreta, ponerle los límites de la no agresión y comenzar a hacerla expandir en el espacio colombiano a través del tiempo, en la medida en que vayamos aprendiendo y consolidando las primeras regiones de cese al fuego. Escojamos una. Nariño podría ser, no la impongo, discutámosla, pero empecemos un cese al fuego, un cese a la hostilidad, un proceso que empiece a darle confianza a la sociedad colombiana, que ya está descreída por tantos años y décadas de hablar de paz y no hacerla. Conjuntamente ahí, en esa zona del cese al fuego, podría entrar el Estado civil y demostrar lo que estamos hablando aquí, que es posible cambiar una economía por otra, mostrar que puede haber una prosperidad en otro tipo de producciones, de comercios, y que hasta los propios combatientes ligados con la población podrían coparticipar de las decisiones, del diseño y de los beneficios de esa nueva economía legal que se pueda construir entre todos para la prosperidad del territorio. Aquí hay que traer universidades, y voy a lo concreto, decía una de las compañeras. Pues comienza una nueva sede de la Universidad de Nariño en Tumaco. Inicia clases a fines de agosto ya. No estamos hablando de dentro de 2 años ni nada. A finales de agosto, con más de 400 jóvenes, todavía un pequeño número que se irá ampliando, pero comenzó en la Colombia, potencia mundial de la vida, la construcción de sedes universitarias en el litoral pacífico, mensaje de prioridad que yo mismo he dado en el Consejo de Ministros. Si vamos a ampliar la educación superior de Colombia en beneficio de la juventud actual, que empiece esa ampliación en todo el litoral pacífico. En febrero comenzará la sede en Barbacoas. Y seguramente existen otros proyectos que queremos adelantar. Vamos a hacer una reunión con el Ministerio de Educación, específicamente, y con la vicepresidenta de la República, que hoy está en gira en África. Decían a propósito, ¿y qué van a hacer a África? ¿Qué van a hablar con esos negros del África si son pobres? Pues es que nosotros venimos de África. Allá está una de nuestras raíces. En nuestra sangre está la sangre europea, indudablemente,
y está la sangre ancestral de los pueblos indígenas, pero también está la sangre negra en todas nuestras venas, que los blanquitos ricos no se crean que no tienen sangre negra en sus venas, porque sí la tienen. El fundador de la República, el Libertador, tenía sangre negra en sus venas, y el ejército libertador no hubiera dado ni un brinco ante el ejército más poderoso del mundo en esa época, el ejército español, si no hubieran sido los indígenas y los negros los que, levantados en armas, hubieran constituido eso que se llamó el ejército del Libertador al mando de Simón Bolívar. Sin la sangre negra no hubiera habido libertad en Colombia. Los primeros en hablar de libertad no fueron los que tradujeron los derechos del hombre de la literatura francesa, sino que fueron los negros príncipes y reyes de sus antiguas tierras, que, vueltos esclavos aquí en Colombia, como Bencos Biojó, fue capaz de decir libertad, 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 y construir los primeros territorios libres de América, llenos de población negra. Y ahora nos vienen a decir que qué vamos a hacer a África. Pues bien decía la vicepresidenta, de allá los antepasados de la vicepresidenta llegaron a América en medio de grilletes, y ahora sus descendientes irán libres al país de sus ancestros a demostrar que sí se podía luchar por la libertad de América y por la libertad de África. Aquí en concreto se hará en el barrio La Isla un polideportivo con la construcción de un programa del gobierno que hasta ahora arranca, tiene antecedentes aquí, que es lo que llamamos Jóvenes en Paz. Nosotros queremos rescatar la juventud que está a punto de irse a la violencia, la juventud que ya está en la violencia, en bandas, esperando que algún narcotraficante les contrate algún servicio que muchas veces consiste en que los jóvenes negros maten otros jóvenes negros. Queremos contratarlos con un ingreso económico importante, pero a cambio queremos que estudien, queremos que ingresen al SENA o a las universidades que aquí se abran, o que terminen el bachillerato si ello no ha sido posible, y que se conviertan en constructores sociales del poder popular en su barrio, en su municipio, en su vereda, en su comunidad. El programa Jóvenes en Paz busca 100,000 jóvenes en todo el país, en las regiones de mayor conflictividad urbana y rural, con el objetivo que esa juventud se convierta en la primera y gran constructora de vanguardia, la primera línea de la paz en Colombia. Y por tanto comenzaremos aquí. Danilo, ese programa quizás se ubique en el Ministerio de la Igualdad, que estamos a punto de crear ya, después de la ley. En el Viceministerio de la Juventud, quizás con las transferencias en el DPS, podamos ya construir el escalón masivo de esta primera línea juvenil por la paz. Bien, hemos repasado una serie de temas, de problemáticas indudablemente complejas: la paz, la educación, la sustitución de una economía por otra economía, la democracia local, las posibilidades de la juventud, los proyectos de la educación, los proyectos de la salud.
No nos bastaría aquí el tiempo para profundizar en cada uno de los problemas y las necesidades reales y concretas que cada comunidad en un territorio tan excluido, tan empobrecido a la fuerza desde el gobierno central, tienen. Lo que queremos es que sepan que estamos trabajando y queremos trabajar con ustedes, que queremos que ustedes manden y nosotros sirvamos, que queremos que ustedes sean los dueños y dueñas reales del territorio que nos ocupa en el día de hoy y nadie más. Y que este territorio entonces se construya, su paisaje se construya, su futuro y su presente de acuerdo a las decisiones que ustedes quieren. La Colombia, potencia mundial de la vida, se construye es así, con el poder popular, con la gente del pueblo. No nos queremos separar de la gente del pueblo. Por allá hay un loco que dice que quiere separarnos a la fuerza de la gente del pueblo. Ni con locura, ni con armas, ni con sustos, ni con discursos. Jamás nos van a separar del gobierno y de la gente del pueblo. Colombia decidió cambiar. Ese debe ser un cambio histórico. Volver hacia atrás, repetir lo que ya vivimos, todos y todas. No es sino volver al genocidio, volver al senador que de día hace leyes y de noche ordena con el paramilitar la lista de los que van a asesinar al día siguiente. Volver a una justicia arrodillada al narcotráfico, volver a una política que solo ve su quehacer a través del robo del Estado, de la corrupción. ¿Qué vamos a volver a eso? Este es el camino que obviamente tiene errores porque lo comenzamos casi que desde cero, de construir un gobierno popular, de construir justicia social, de construir un país donde la voz del pueblo se escuche y suene estruendosa, y no solamente se escuche, sino que se vuelvan realidad sus aspiraciones y deseos y sueños y esperanzas. Este es el cambio, que es difícil, claro, que no es de la noche a la mañana, pero que construimos como la araña construye la telaraña, la gran telaraña de la paz, de la democracia y de la justicia, la gran telaraña del pueblo, la Colombia, potencia mundial de la vida. Gracias por haberme escuchado, gracias por su presencia y sacrificio. Sabemos que no será la última vez que nos volveremos a encontrar. Gracias, muy amables.